¿Es constitucional la destitución de la vocal del Tribunal Electoral, Dina Chuquimia? Analicemos este tema. Estimados amigos, en el último número del suplemento El animal político de la razón, el abogado Israel Kino hace una interpretación por demás sui generis e equivocada del nombramiento del vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila Mercado, en reemplazo de la vocal Dina Chuquimia. De acuerdo a esa interpretación, el decreto presidencial 5141 que designó al vocal Ávila no es inconstitucional, lamentablemente señala, porque es el ejercicio de una prerrogativa constitucional presidencial. Asimismo indica que la vigencia del decreto presidencial abroga, deja sin efecto alguno el anterior instrumento jurídico presidencial que tenía el mismo objeto, es decir, la designación de un nuevo vocal electoral ante el Tribunal Supremo Electoral, dejando sin efecto jurídico la anterior designación en ese mismo cargo de Dina Chuquimia, por lo que, según él, es un error interpretar que existirían dos vocales presidenciales designados. Solo existe uno y es el designado por el decreto presidencial. Solo existe uno y es el designado por el decreto presidencial 5141 terminaba. Siguiendo Aquino, luego establecía que en el numeral 1 del artículo 20 de la Ley 018, Ley del órgano electoral, que establece el vencimiento del periodo de funciones como una causal de conclusión de funciones de los vocales del órgano electoral, no aplica al caso del vocal elegido por el presidente, ya que dicho vocal es de libre designación, señala. Antes, permítanme anunciarles que en los próximos días presentaré mi libro sobre una reforma del sistema judicial. Les invito a estar atentos y asistir a su presentación. Continuando con nuestro tema, si revisamos lo que señala la Constitución, encontramos que el artículo 206 textualmente señala: el Tribunal Supremo Electoral es el máximo nivel del órgano electoral, tiene jurisdicción nacional. 2. El Tribunal Supremo Electoral está compuesto por 7 miembros, quienes duran en sus funciones 6 años sin posibilidad de reelección y al menos 2 de los cuales serán de origen indígena originario campesino. 3. La Asamblea Legislativa Plurinacional, por 2/3 de votos de los miembros presentes, elegirá a 6 de los miembros del órgano electoral plurinacional y el presidente o presidenta del Estado designará a uno de sus miembros. Como podemos apreciar, la Constitución en primer término señala que sus miembros son 7 y que los 7 durarán en sus funciones 6 años y que de los 7 miembros, 6 son nombrados por la Asamblea Legislativa y 1 por el presidente del Estado. En ningún momento la Constitución discrimina a unos vocales de otros. El hecho de que unos sean nombrados por la Asamblea Legislativa y el otro por el presidente no significa que los miembros del tribunal tengan estatus jurídicos diferentes. Por otra parte, los vocales del Tribunal Electoral gozan de inamovilidad funcionaria, tal como señala el artículo 20 de la Ley 018, que expresamente indica que las vocales y los vocales del Tribunal Supremo Electoral tienen inamovilidad durante todo el periodo establecido para el desempeño de sus funciones. En dicha norma tampoco discrimina entre los elegidos por la Asamblea y el elegido por el presidente.
por lo que es incomprensible la afirmación del doctor Quino que dicho artículo no se aplica a los vocales elegidos por el presidente. Siguiendo el sui generis razonamiento del doctor Quino, podríamos decir también que los 6 vocales nombrados por la Asamblea Legislativa pueden ser reemplazados en cualquier momento por la misma Asamblea, ya que es una atribución exclusiva de la Asamblea Legislativa nombrar a esos 6 vocales y que, siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución, podrían cambiarlos en cualquier momento. Además, podríamos argumentar, como lo hace el doctor Quino, que una ley anula a otra ley y que si tienen capacidad de nombrarlos, tienen también capacidad de destituirlos, dejando de lado los 6 años del mandato constitucional. Evidentemente, el presidente del Estado tiene como facultad privativa emitir decretos supremos. Sin embargo, estos tienen que ser concordantes con la Constitución y las leyes del país, tal como señala el artículo 410 de la propia Constitución que establece la jerarquía normativa. Señalar que el nombramiento de un vocal es atribución exclusiva del presidente no es suficiente para saltarse los mandatos constitucionales y legales. El doctor Quino hace referencia al artículo 206 de la Constitución y al mandato de los 6 años que tienen los vocales. Sin embargo, deliberadamente omite que los miembros del tribunal son 7 y que el mandato de los 7 es de 6 años y se refiere a que ese mandato es solamente para los 6 vocales elegidos por la Asamblea Legislativa y no para el elegido por el presidente del país. En resumen, es una interpretación sui generis en la que se ignora partes importantes de la Constitución y de la ley que muy difícilmente podría defenderse ante un tribunal constitucional imparcial. Soy el abogado Gustavo Blacuda Alcalá y todas las semanas analizamos un tema en el ámbito jurídico o político. Les pido que me sigan en mis redes sociales, le den un like a este video y lo compartan con sus amigos. Los veo en el próximo video. Muchas gracias.